Enséñame a hacer tu voluntad. Y esa es una petición. Hacer la voluntad del Padre debiera de ser nuestro mayor deseo para todo hijo de Dios. Qué hermoso sería, cómo sería nuestra vida, cómo sería tu vida si cuando menos pudiéramos considerar y pedirle al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y hay un pasaje ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, que yo quiero enfatizar en el transcurso de esta meditación. Dice la Escritura, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quién cerrará sus ojos para orar al Señor? Gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra. Y ahora, Señor, enséñanos a comprenderla, a amarla, a apreciarla, a atesorarla, a vivirla, a compartirla. Que ese sea nuestro interés número uno, mi Dios, hacer lo que tú quieres que hagamos. Guíanos, Señor, en este mensaje para poder, Señor, llegar al corazón de cada uno de mis hermanos y al mío también. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos, amén. Al estar hablando acerca de este mensaje, me vinieron a mi mente varias ideas. Y la primera cosa que vino a mi corazón fue esta frase: Jesús cumplió completamente la voluntad de Dios. Él es nuestro modelo perfecto. Si ustedes quieren saber cómo es Dios, veamos a Jesús. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tenemos que enseñarnos a seguirle a Él. No tenemos modelos humanos. Los modelos humanos son imperfectos. Así sea la mejor persona que usted conoce. Así sea un pastor de una iglesia muy importante. Nuestro modelo es la persona del Señor Jesús. Y cuando Él estaba en esta tierra, Dios encarnado en una persona, Él buscó hacer la voluntad de su Padre. Y había una conexión constante entre Jesús humano y Dios, su Padre celestial. ¿Jesús es perfecto? Sí, es perfecto. Y Él tenía la necesidad de buscar la voluntad de Dios. Y cuando yo veo en la Biblia que Jesús dice buscar la voluntad de Dios, es esa pasión por escucharlo a Él y decir, Dios mío, ¿qué me estás diciendo que yo haga? Una de las cosas que Él afirmó allí en Juan capítulo 6, 38 fue lo siguiente. Él dijo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Y yo estoy en esta tierra no para hacer lo que yo quiero y pienso. Quiero decirles a todos ustedes, decía el Señor Jesús, que yo estoy aquí para cumplir las demandas de Dios, que Él espera de mí. Y las expectativas de Dios para su Hijo eran grandes, eran tremendas, de tal forma que le llevó a la cruz del Calvario. Allá en Juan capítulo 4, el versículo 34, nos hace una declaración asombrosa. Recordemos un poquito el contexto de lo que pasaba allí. Jesús había llegado al pozo de Samaria y encontró a una mujer sacando agua del pozo. Y empezó a conversar con ella. Mientras tanto, los apóstoles se fueron a un lugar cercano para traer alimento, porque no habían comido. Así que él se quedó conversando con la mujer samaritana. Cuando los apóstoles llegan,
Jesús continuaba platicando con la mujer. Y una de sus afirmaciones, Jesús les dice a sus discípulos, bien lo que dice, porque ellos se preguntaban, ¿quién le había traído al Señor Jesús de comer? No ha comido y sigue conversando. Pero él dijo algo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y otra vez, una y otra vez Jesús habla, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Él es nuestro ejemplo supremo. El vivir en ese cuerpo humano se limitó a sí mismo. Él siendo Dios se limitó en ese cuerpo humano y él necesitaba saber exactamente qué debía de hacer en cada situación de su vida. La oración de Jesús en Juan capítulo 17. Pero todas sus demás oraciones en donde él se alejaba para orar, solamente dice la Biblia que él se sentaba lejos para orar al Señor. Pero muchas de esas oraciones no fueron reveladas. No sabemos qué tipo de plática tenía con su Padre. Pero sin duda yo creo, hermanos, que él hablaba sobre lo que él estaba viviendo en su cuerpo. Y yo creo, mis hermanos, que esa oración de Jesús era una oración personal, era una oración nacida de su corazón. Y al platicar con su Padre, sin duda estaba diciendo, hoy voy a estar con los apóstoles y voy a hacer esto. Y tengo que ir a hacer esto, Padre del cielo. Y mira, voy a hacer esto. Yo no sé, una conversación de sus actividades diarias, cotidianas, que él hacía en esta tierra. Yo me imagino, hermanos, que esa era la oración de él en las oraciones privadas que Jesús hacía con su Padre. Lo que él compartía y vivía cada día. Dios proveyó para sus alimentos. ¿Alguna ocasión ustedes se han considerado cómo Jesús, sin trabajar, podía tener recursos para comer sus alimentos y darle de comer a 12 apóstoles que andaban con él? ¿Alguna vez hayan considerado eso? ¿Dónde podía vivir? ¿Dónde podía dormir con 12 personas? ¿En qué lugar, en qué habitaciones él tenía que acostarse? Todas esas cuestiones no lo dice la Biblia, pero sin duda eran situaciones cotidianas que Jesús se confrontaba todos los días, y sus oraciones personales. Provee, mi Dios, para las necesidades. Voy a salir con los apóstoles. Vamos, tenemos que comer, tenemos que hacer esto. Voy a predicar, voy a estar en el monte, voy a estar, yo no sé qué oración había en su corazón, pero yo entiendo, hermanos, que era una oración nacida del corazón de sus necesidades cotidianas, y Él es un ejemplo para nosotros. Ahora, si Él es un ejemplo para nosotros al hacer su voluntad nos traerá oposición. Va a haber oposición. ¿Por qué? ¿Saben ustedes que al pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz se operó un cambio tremendo? Vivíamos, de acuerdo a la Escritura, en las tinieblas. Nosotros estábamos perdidos sin Jesús. Los que ustedes que están aquí, que ya recibieron a Jesús, veníamos de ese contexto, viviendo en un lugar de tinieblas, siendo enemigos de Dios. Ahora, nosotros no sabíamos eso. Vivíamos nuestro estilo de vida pensando que todo estaba bien. Pero cuando se demuestra el amor y cuando empezamos a ver en nuestro pecado, nos damos cuenta que el pecado nos separaba de Dios. Y llegamos entonces a aceptar la voluntad del Señor para nosotros y empezamos a trasladarnos al reino de su amado Hijo. Miren lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y ese es el deseo de Dios. Dice aquí, más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie de los que estamos aquí estemos fuera de Él. Y cuando decidimos venir al Señor, tomamos el deseo de Dios. El reino nos tenía cautivos. Ese reino es nuestro mayor oponente. ¿Y saben qué? Que esos miembros del reino de las tinieblas es nuestro enemigo también. ¿Saben ustedes que no necesariamente vemos a los demás que no son cristianos como nuestros enemigos? Pero la verdad es que ellos pertenecen al reino de las tinieblas. Nosotros estamos en el reino de la luz. Y obviamente, hermanos, había una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz.
Ahora esto nos lleva a un sufrimiento. Jesús compara estos dos reinos con los dos caminos en el Evangelio de Mateo, ¿se acuerdan? El camino ancho y el camino angosto. Dice, el camino angosto es el que lleva a la salvación, pero el amplio, el ancho, dice, todo el mundo va para allá, pero todo ese camino lleva a la perdición. Y ahí está el ejemplo de estos dos caminos. Jesús afirmó algo. Fíjense lo que dice Juan 16:33. Él dice, en el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Cuando ustedes y yo, hermanos, nos decidimos hacer la voluntad del Señor y pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, empezamos a tener un conflicto con el mundo. Y aquí lo dice la palabra del Señor. En el mundo vamos a tener aflicción. Y es cierto, no es que nos estén persiguiendo. Vivimos en un país libre. Aquí podemos predicar la palabra de Dios abiertamente. Hay países que están siendo perseguidos. Hay países donde no se pueden reunir como nosotros. Hay países donde tener la Biblia es un peligro constante. Nosotros no tenemos eso, tenemos una libertad en este país. Sin embargo, aún así nos trae cierto tipo de rechazo. Fíjense lo que dice la Escritura en Juan capítulo 17, versículos 14 y 15. Y en esa oración le dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, refiriéndose a nosotros, como tampoco yo soy del mundo. Ahora él dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas. Pero hay algo más, no solamente Jesús es nuestro modelo, no solamente la oposición nos traerá problemas, pero hacer su voluntad traerá bendición. Es el siguiente pensamiento que yo tengo. Hacer su voluntad traerá bendiciones a sus hijos. Yo entiendo, hermano, hermana, que usted está aquí en esta mañana y que realmente usted desea vivir en el plan de Dios. Sin embargo, una de las preguntas constantes que tenemos es, ¿cómo descubro el plan de Dios para mi vida? ¿Qué debo de hacer yo para vivir cada día en ese plan? ¿Saben ustedes que el plan de Dios no se equivoca? Y que usted aquí no está por accidente. Dios tiene un propósito por lo cual usted respira y usted vive aquí. Y Dios tiene algo que hacer con su vida, algo personal, algo definitivo, y puede ser muy distinto para cada uno de nosotros. Pero Él quiere que ustedes y yo cumplamos ese plan. ¿Cómo puede usted descubrir el plan de Dios? ¿Cómo puede estar seguro que usted está viviendo en ese plan? ¿Saben qué? La Biblia, afortunadamente, nos brinda muchos principios importantes respecto a la voluntad de Dios. Dios no está tratando de ocultar su voluntad para nuestras vidas. Él quiere que sus hijos sean su voluntad y la sigan. Es algo que usted y yo tenemos que trabajar. No es algo que usted diga, ¿cómo me esfuerzo para conocer la voluntad de Dios? No sé qué hacer el día de mañana. No sé si esta decisión está en su voluntad o no. Yo sé que esa es la lucha de todos nosotros, todos los días. ¿Será que esta es la dirección que Dios me manda? No me estaré equivocando. Voy a hacer esto, voy a cambiarme de ciudad, voy a conseguir un nuevo trabajo. En todos los aspectos de nuestra vida tenemos que buscar el plan de Dios. Dios se interesa por cada detalle de tu vida. Él le interesa cuando te levantas hasta cuando te acuestas. Él, hermanos, está atento a todo lo que tú haces y lo que dejas de hacer. Él conoce el plan tuyo cuando te envió a este mundo y envió a tu madre y Él te concibió en su vientre. Hermanos, Dios tenía un plan ya para ti definido en este mundo y todavía sigues aquí. Y Dios quiere que tú sigas ese plan maravilloso que Él ha definido para ti. Cumplir el plan divino es lo mejor para nuestra existencia. Escuchen las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Él dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Cualquier cosa,
cuando estamos en el plan de Dios, nos va a servir. Por eso Pablo decía, todas las cosas nos ayudan para bien, para los que con su propósito han sido llamados. Todas las cosas, a veces las circunstancias difíciles que afrontamos, las enfermedades, situaciones de problemas en la familia, en el trabajo, a veces nos hacen dudar si son parte del programa de Dios o no. Todas las cosas, dice la Escritura, nos ayudan a bien. Y cuando andamos en el plan de Dios, las cosas que nos suceden nos van a ayudar también para fortalecer tu vida. Y el plan de Dios, hermanos, en última instancia es conformarnos a la imagen de su Hijo. Él quiere que tú y yo tengamos a Jesús como nuestro modelo, nuestro ejemplo, y quiere transformarnos todos los días. Por eso en Romanos 12 dice que transforméis vuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y aquí estamos transformándonos cada día, no solamente el domingo, sino el lunes y el martes y cada día en tu trabajo, en tus tareas cotidianas. Dios quiere transformarte. Dios quiere que cuando estés haciendo sus tareas, Él está allí presente. Él no se ha ausentado. No solamente viene los domingos, está en todas las áreas de tu vida. Y Él quiere presentarse allí. Él quiere ser quien dirija tu mente, tu alma en tu trabajo. Cuando tú estás ahí con tus compañeros, Él está presente. Él te está guiando en todas las áreas de tu vida. Piensa eso cuando estás cumpliendo su plan y verás que eso nos dará buen fruto. A medida que el fruto del Espíritu se produce en nosotros, entonces empezamos a ser semejantes a Cristo. Él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, pero era el programa de Dios. En un momento dado, fue muy difícil para Jesús ir a la cruz del Calvario. Él quería evitar ir. Por eso en Juan 17 dice, no se haga lo que yo pido, sino lo que tú pides. Lo que tú quieras, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, hermanos, entendamos esto. Jesús nunca prometió una vida feliz, tranquila, sin preocupaciones y sin enfermedades. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No importa las condiciones o circunstancias que tú vivas, allí está el programa de Dios y tú tienes que enseñarte a vivir en Él. El hacer la voluntad de Dios nos da gozo. Y yo creo, mi hermano, que cuando usted cumple la voluntad de Dios, hay gozo en el cielo. Es algo maravilloso. Fíjense, quiero pasar a la siguiente historia. Cuando hacemos su voluntad, nuestro Padre se siente complacido. Y recuerden ustedes la historia de un personaje en la Biblia que se llamaba Job. Y el Job capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo lo siguiente. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Noten ustedes, era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Cuando Dios en su palabra describe a una persona así, ¿cómo te describirá a ti? ¿Qué dirá de ti? Tengo a una persona ya en Springfield y vea, este hombre y esta mujer es íntegra, es fiel, es leal. ¿Estará pensando así Dios de ti? ¿Tendrá ese tipo de conversación? Y dice la Escritura que Satanás, el reino del mal, el rey del mal, se apareció en esa conversación. Y el versículo 8, Dios dice al maligno, dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Esa es la conversación que él tenía cuando estaba platicando con el maligno. ¿Te has fijado en ese siervo mío? Es leal, es fiel, es íntegro, tiene temor, apartado del mal. Qué hermoso que Dios hable así de ti. Qué hermoso que Dios se complazca así de ti.
¿Qué pensamientos tendrá, hermanos, el Rey de Reyes allá en su trono acerca de lo que tú haces aquí en esta tierra? Lo que tú compartes con tu familia, cómo vives con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, cómo es tu conducta en tu vecindario, en tu trabajo. ¿Será que Dios también dirá, mira, mis hijos allá, mi hija allá, es íntegra, es leal, es fiel? Todos quisiéramos que Dios hablara así de nosotros. Y esta historia nos dice cosas muy interesantes. Dios sabe de tu conducta. Él observó a Job y sabe quién era. Y cuando está también en tu corazón, Él sabe quién eres tú. Sabe cuando tú estás caminando. Sabe cuando tú agarras tu auto y sales de este lugar. Y sabe lo que tú estás pensando. Absolutamente nada se esconde de Él. Y es maravilloso porque esta historia nos demuestra que Dios conoce tu condición, escucha lo que dices, ve lo que tú haces y conoce lo que tú piensas. Nada se esconde de Él. Pero cuando haces tú la voluntad de Él, Él se complace. Y Él está diciendo, mira, aquí está mi hijo, aquí está mi hija. Es una persona íntegra. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios hablar así de ti? ¿Algún día quisieras saber lo que Dios piensa de ti? ¿Te gustaría de veras decir, yo quiero también ser esa persona en la cual Dios se complazca, que Dios se alegre de mi existencia en este mundo? ¿Qué podemos terminar, hermanos? Dijimos que este mensaje se llama Enséñame a hacer tu voluntad. Y es lo que estamos pidiendo. Es mi deseo como pastor de esta iglesia que nosotros vivamos en esa dirección, buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Hay muchas circunstancias que nos pueden desviar de hacer la voluntad del Señor. A veces sería aún nuestro propio sentimiento de incompetencia, nuestra propia debilidad. A veces será una circunstancia de enfermedad que nos hace pensar, Dios se ha olvidado de mí. ¿Dónde está mi Dios? Él no tiene cuidado de mí. Yo no sé cualquier cosa que tú en tu corazón piensas, lo cual te está evitando hacer lo que Él demanda de ti. Pero Él está buscando que tú y yo hagamos lo que Él nos está enviando. Es una decisión, es algo que tienes que hacer, es algo que algo que tienes que decidir realizar. Y yo pido al Señor en esta mañana que esta iglesia de Nuevo Pacto seamos esa iglesia unida buscando hacer la voluntad de Dios. Pues cuando tú haces la voluntad de Dios, las cosas te ayudarán para lo bien, dice la Escritura. Yo conozco los planes, son para bien y no para mal. Yo quiero, hermanos, elevar una oración pidiéndole al Señor en esta mañana que tú y yo vayamos en esa dirección. Recuerden, hacer su voluntad da gozo. Enseñemos a ser cristianos de gozo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, dirección para nuestras almas, sentido a lo que estamos haciendo. Y ahora, Señor, a veces nos llamas a hacer lo correcto. Perdónanos cuando hacemos nuestra propia voluntad. Perdónanos, Padre, cuando a veces nos equivocamos. Pero aún en medio de esas equivocaciones, mi Dios, yo sé que tú usas eso para nuestro bien. Pero mi Dios, yo quiero orar en nombre de Jesús por esta iglesia Nuevo Pacto, para que cada oyente que está en este momento sentado, que haya tenido ese contacto con el mensaje de hacer tu voluntad. Y al salir de este lugar, Señor, vayamos con ese pensamiento, Señor, enséñame a hacer tu voluntad en todos los aspectos de mi vida. Entre semana, con mis compañeros, en mi trabajo, en mi vecindario, en la escuela, donde yo ande, mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Levanto, Señor, esta oración en el nombre de todos mis hermanos y hermanas, para que tú, Señor, toques nuestras vidas y vayamos, Señor, a cumplir tu voluntad como el Señor Jesucristo, tu Hijo, lo hizo.
Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.